mi nombre es Blake Tillotson, tengo 26 años, vengo de los Estados Unidos y en este mismo momento mi negocio sigue creciendo en diferentes lados del mundo. Y en los próximos minutos voy a compartirles la historia de mi familia. Mi padre fue un hombre común y corriente donde él trabajaba como empleado en una fábrica de petróleo, cambiando horas por dinero. Y llegó el momento cuando él se dio cuenta que realmente no iba a alcanzar sus sueños con el vehículo financiero que él había elegido trabajando en la fábrica. Entonces decidió hacer un cambio. Ahora, él quería poner un negocio propio, pero no podía, no tenía para poder invertir tanto y hacer su propio negocio. Fue ahí cuando él decidió hacer un sistema de negocio único, que realmente le permitía tener tanto el dinero como el tiempo para poder disfrutarlo. Y lo hizo asociándose a una empresa muy buena, muy confiable, muy sólida, donde él pudo crecer su negocio en todos lados del mundo. Trabajaba en un momento ideal en los Estados Unidos, en una ola de crecimiento, donde nadie conocía lo que estaba haciendo y empezaba a salir y a hablar con la gente en su negocio y promocionarles un producto excelente y también un negocio aún mejor. Y lo que él veía fue el poder de la duplicación, donde él se levantaba todos los días dedicándose a ayudar a las demás personas a tener un negocio propio. Y al poder trabajar en equipo a través de redes, personas, un sistema de negocio y enseñarle a las demás personas cómo ser exitoso, mi padre pudo trabajar un par de años de su vida y después descansar. Se dice que ser emprendedor es trabajar un par de años de su vida como los demás no están dispuestos de hacer para vivir el resto de su vida como los demás no pueden hacer. Y cuando mi padre ya había hecho su negocio, ya había construido su red, seguía funcionando sin que él estuviera siempre empujándolo, porque ya sabía que funcionaba solo. Ahora mi padre se esforzaba 6 años. Este fue el periodo de tiempo donde él tenía que trabajar continuamente y sacrificar mucho para poder armar su negocio. Pero después, cuando yo tenía 8 años, mi padre ya había dejado de trabajar en lo que él estaba haciendo. Y yo toda mi vida no me acuerdo ningún día cuando mi padre a mí me decía, bueno, me tengo que ir a trabajar. Este jamás sucedió. Y sé que es algo medio único, la experiencia que ellos me dieron a mí. Entonces mi padre no tenía que trabajar todos los días, como los padres de mis amigos tenían que trabajar. Y yo sabía que había algo diferente. No sabía bien qué era, pero sabía que mi padre nos había dado un estilo de vida que no tenía comparación. Nos había dado tanto el dinero como el tiempo para poder disfrutarlo. Él nos había dado la libertad financiera a su familia y lo hacía a través de un sistema de negocio muy único que les quiero hablar en este momento. Ahora, mi padre cuando yo tenía 18 años me explicó algo. Mi padre estudiaba, yo también estudié, pero él me enseñaba que yo tenía que entender algo muy clave para poder decidir lo que yo quería hacer con mi futuro. Y me hablaba de algo que se llama el cuadrante del flujo de dinero. Y este fue algo que un hombre muy sabio, Robert Kiyosaki, lo inventó, que es experto en los negocios, que mi padre lo había escuchado hace mucho tiempo, que me lo explicó a mí para que yo pudiera tomar las decisiones correctas de mi futuro. Y básicamente él habla de la realidad económica de hoy día, hoy en día, donde todas las personas en alguna forma están metidos en uno de las 4 cuadras de lo que vamos a hablar en este momento. El primero es ser empleado. Más que el 90% de las personas son empleadas. Son los que trabajan para otro, para hacer que otro sea rico, para hacer que los sueños de otros se cumplen. Y qué feo es. No está mal ser empleado, no quiere decir eso. Pero lo que quiere decir es que si quieren alcanzar más en esta vida, tiene que hacer algo propio. Y ser empleado siempre va a tener un techo, porque ellos te van a decir cuánto valen, ellos te van a decir cuánto te van a pagar, vas a tener jefe, vas a tener horarios y realmente no vas a tener la libertad de hacer lo que quieres, cuando quieres,
por qué quieres hacerlo. Este es ser empleado. Ahora, hay muchos empleados en esta vida, en este mundo, y es necesario que tengamos empleados. Claro que sí, pero los empleados son los que no tienen dinero y los que no tienen mucho tiempo, porque tienen techo. Siempre cuando uno está cambiando horas por dinero, dependiendo 100% de su propio esfuerzo, no van a poder progresar tanto como uno quiere, porque estás adentro de este cuadro. Segundo, puede ser un jubilado o estudiante. Ahora, yo como estudiante, me acuerdo que yo tenía, o en este momento no pensaba que tenía tiempo, pero realmente tenía un montón de tiempo, pero no tenía el dinero para poder disfrutarlo. Y me acuerdo que cuando yo estaba ahí estudiando, yo quise hacer un negocio propio, pero no tenía el dinero para poder invertir en mi propio negocio, que sería un negocio tradicional. Bueno, yo con mis amigos hablamos, tuvimos ideas, quisimos hacer un montón de diferentes tipos de negocio, pero no teníamos para poder invertir. Pero aún si tuviéramos, más que 95% de los negocios tradicionales fallan en los primeros años. Es algo obvio, no hay un sistema para seguir. Y la gente sale con una buena idea pensando que van a tener su propio negocio y no es tan fácil como ellos pensaban. Entonces, como dueño de un negocio tradicional, puede ser que tengan éxito y si tienen éxito van a poder tener un dinero, pero lamentablemente no van a tener el tiempo para poder disfrutarlo. ¿Por qué? Porque no son dueños de su negocio, el negocio es dueño a ustedes. Somos esclavos los que son dueños de su propio negocio. Entonces aquí tenemos dinero, es posible, pero no vamos a tener el tiempo para poder disfrutarlo. Y el último sistema se llama sistema de negocio. Es lo que mi padre me enseñó a mí, es lo que él me mostró que era posible, donde realmente uno puede hacer algo una sola vez en la vida. Puede construir un negocio sin tener empleados, sin tener edificios, sin tener techo, sin tener límite de cuánto uno puede ganar, sin tener límite de dónde uno puede crecer su negocio, hablando de tener un negocio internacional. Y la forma de hacerlo es asociándose a una empresa sólida que te permite ser socio y mover un volumen de ventas a través de una red de líderes que también van a ser dueños de su propio negocio. Y el plan de compensaciones viene a ser igual para todos. Entonces, por eso, cuando uno decide ya retirarse de la actividad, el negocio o la red que uno haya construido le sigue pagando para el resto de su vida. ¿Qué tal hacer algo una sola vez en la vida y no te deje de pagar nunca? Se llama regalías, ¿okay? Es que te van a pagar todos los meses hasta el final de su vida. Y en el caso de mi padre, aún más allá de eso, porque es heredable hasta 2 generaciones. Ahora, a mí me dijo que no me va a pagar absolutamente nada, por suerte. Así que no puedo ser vago y yo quise hacer lo mismo que mi padre había hecho. Y esta es la razón que yo estoy construyendo mi negocio en todos lados del mundo. Yendo a donde está el momento ideal, donde estamos subiendo las olas de crecimiento. No cambiando horas por dinero, pero haciendo que el dinero trabaje para nosotros a través de un sistema comprobado. Y esta es la forma que uno puede obtener tanto el dinero como el tiempo para poder disfrutarlo. Y lo que yo estoy haciendo, lo que muchos están haciendo, lo que muchos jóvenes están haciendo. Porque fíjate, en el momento cuando se terminen las clases, la universidad, van a tener que tomar decisiones de lo que ustedes van a poder hacer con su futuro. Y este para mí es el mejor vehículo financiero para realmente alcanzar los sueños de uno. Porque no hay límites. Si uno está metido y asociado adentro de este sistema de negocio con una compañía sólida que no te va a fallar, te da la opción de crecer un negocio internacional propio, sin límites. Entonces, espero que les haya servido, espero que les pude dar algo nuevo que jamás escucharon en la escuela o jamás escucharon de otra persona. Y realmente sé que este es algo que realmente puede funcionar para muchas personas. No es llegar a ser rico rápido, es tener un negocio propio, serio, pero es algo que muchos están logrando. Y bueno, espero poder verte pronto, si es que nos vemos y vamos a poder charlar más. Muchas gracias.